Vas a sanar, amigo mío, te lo garantizo. Porque te ríes con el alma. Porque eres de corazón noble. Porque la vida tiene algo mejor esperando por ti. Porque lo mereces. Y, porque a pesar de todo, brillas hasta con el alma rota. Hay que aprender a sanar heridas que se producen cuando algo cambia. Cuando el otro parte. Cuando la situación se acaba. Cuando ya no tienes aquello que tenías o creías que tenías. O, cuando te das cuenta de que nunca tendrás lo que esperabas tener algún día. Conócete. Acéptate. Sánate. Abraza tus partes rotas. Y recuerda muy bien esto, mi bello amigo. El amor lo cura todo, absolutamente todo. Es importante sanar las heridas internas para avanzar. La única relación que tienes que sanar es contigo mismo. Uno debe priorizar su propia curación antes que cualquier otra cosa. Se nos insta a disfrutar del momento, a liberarnos de lo que nos hace daño, a fluir con las circunstancias y confiar en el universo para que las cosas sucedan como deban. Pero, primero, uno debe sanarse. Sabemos que nadie deja de sentir dolor al mojar sus pies en el agua, o, al acariciar a un perro, mientras agradecen por las tostadas que comemos todas las mañanas. La gente busca la magia para evitar el dolor y termina creyéndosela. Luego, los vemos sintiendo culpa por no tener el coraje suficiente para salir a bailar y reír, mientras el amor de su vida yace enterrado en su pecho. Basta ya. Las personas heridas guardan fragmentos de vida que necesitan curar. Necesitan abrazos que les envuelvan como mantas, apretando sus cuerpos hasta que dejen de sangrar. Necesitan dejar de sangrar. Necesitan sanar. Están heridos, no son tontos. No necesitan escuchar lo que ya están intentando hacer y no pueden. A veces, simplemente no se puede, porque la vida duele. Las pérdidas. Los desencantos. Los desencuentros. Los abandonos. Las decepciones. Los sueños rotos. Y las promesas incumplidas, todo eso duele. Entonces, antes de sumergir los pies en el agua y tomarse una selfie acariciando al perro, necesitan sanar. Y para sanar, hay que saber detenerse. Observar lo que nos sacudió el cuerpo y la mente, y detenerse. Detenerse para ver, entender, reconstruir, y, a veces, incluso, para destruir completamente. Dejen de lado esas tonterías sobre la valentía, y esa falsa libertad que se supone que debemos abrazar porque mañana podría ser el fin. Dejen en paz a las personas que están de luto, que se enfrentan a su tristeza, su soledad y sus vacíos. Respétenla. No sean mentirosos. Todos sabemos que a veces, simplemente, no se puede. No se puede. Esas personas están sanando. Están enfrentando sus demonios y sus tormentas, porque antes de poder bailar al ritmo de la música, primero hay que curarse. Así es la vida. Aceptar esto es el primer paso para poder levantarse cuando sea posible, como sea posible. No apresuren a la gente. Permítanle sanar, y luego, quizás, con menos dolor, con la herida ya cerrada y el cuerpo más ligero, podrán poner sus pies donde deseen. Cumplir con lo pendiente. Llamar a quienes deban llamar. Perdonar a quienes no pudieron perdonar. Y, si así lo desean, agradecer al universo por todo lo que les brinda. La mayoría de los seres humanos se pasan la vida atascados en pensamientos y emociones. No experimentan nada más, y creen que solo esto es la realidad. Los pensamientos y emociones
conforman tu drama psicológico. Por ejemplo, si en este momento piensas que algo ha salido mal, comenzarás a sufrir de inmediato, incluso si en realidad no ha ocurrido nada. Por otro lado, si algo está realmente mal a tu alrededor, pero crees que todo está bien, te sentirás bien. Tus pensamientos y emociones son tu propia creación, no están necesariamente vinculados con la realidad. Nuestra vulnerabilidad radica en nuestra capacidad para ser afectados, para sentirnos heridos y para no tener siempre las respuestas. Somos vulnerables porque somos humanos, no entidades insensibles capaces de superarlo todo en todo momento. No podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas, ni tener todas las respuestas ante cada situación. Tampoco podemos lograr todo lo que nos proponemos, ya que no todo está bajo nuestro control. ¿Es doloroso? Sin duda. ¿Es frustrante? En gran medida. Pero es parte de nuestra esencia, y está bien así. La vulnerabilidad no refleja nada negativo sobre nosotros, al contrario, señala nuestra humanidad y nuestros límites. Si nunca sanas lo que te hirió, sangrarás sobre personas que nunca te cortaron. Tenemos la tendencia a creer que, si una persona nos causa daño, debemos desquitarnos con otra, pero es difícil volver a confiar, después de haber sido lastimados. Sin embargo, no podemos juzgar a los demás por las heridas causadas por alguien más. Es nuestra responsabilidad buscar la curación de nuestras propias heridas, aunque ciertamente es un proceso arduo, especialmente cuando se trata de reconstruir la confianza perdida. Aunque difícil, es posible recuperarla. Al sanar nuestras heridas, aprendemos a valorar a las personas por sus acciones individuales, sin generalizar que todos son iguales. Es importante que aprendamos de estas adversidades, para evitar repetir los mismos errores. Hasta que no aprendamos las lecciones que la vida nos presenta, seguiremos enfrentándonos a los mismos desafíos. Las heridas no sanan de la forma en que te gustaría, sanan de la forma que necesitan sanar. Les toma tiempo a las heridas desaparecer en cicatrices. Se necesita tiempo para que el proceso de sanación tome lugar. Dicen que por cada persona que te hace daño, hay otra dispuesta a curar tus heridas y hacerte feliz. Y un día, sin darte cuenta, te vas sintiendo mejor, no totalmente feliz, pero sí, más seguro, menos triste y más completo. Y así, es como empiezas a reconstruir cada una de tus ruinas, paso a paso, y cerrando heridas. Y un día, sin notarlo, desaparecen las lágrimas, la frustración y los miedos. Y así, te vas dando cuenta, que después de la tormenta, siempre hay vida. Nunca olvides lo lejos que has llegado. Todo lo que has superado. Todas las veces que seguiste insistiendo, incluso, cuando sentías que no podías más. Todas las mañanas que salías de la cama, sin importar lo difícil que era. Todas esas veces que quisiste darte por vencido, pero lograste sobrevivir otro día. Nunca olvides cuánta fuerza has desarrollado y aprendido por este sendero. Duele. Duele un montón, lo sé. Pero va a pasar, y cuando sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar. Y vas a entender que algunas historias terminan, para que otras mejores puedan empezar. Para que la herida no sangre, usted debe encontrar la fuerza para abrirla. Meta las manos dentro, saque el núcleo del dolor, los recuerdos, y haga la paz con ellos. Tu herida no será sanada con el tiempo, ni con trabajo frenético, ni con una nueva aventura amorosa, ni con fiestas, ni dinero. Tu herida comenzará a sanar cuando la mires, la escuches e integres el mensaje que te trajo, ese maestro, llamado dolor.
Yo, mi hermoso y bello amigo, me autofelicito, porque a pesar de todas las cosas que me pasan, aún le echo ganas a todo, aún sonrío, me divierto, y olvido. De eso se trata, de brillar hasta con el alma rota. Hoy, quiero dar las gracias a esas personas que curan la herida con un abrazo. A esas que extraño. También a aquellos que me hacen reír y llenan de alegría mi corazón. También, a los que veo poco, pero jamás olvido. ¿Sabes, amigo mío, un día sané, y me amé? Entonces, apagué el ruido de afuera, y encendí la música de mi interior. Y bailé noches enteras con mi tristeza y mi pobre corazón. Y me sentí orgulloso de mí. Por un instante, dejé de acusarme, y comencé a perdonarme por todo lo que un día fui. Y me amé. Me amé como nadie jamás lo hizo. Y de tanto negarme a mí mismo, al fin, me dije que sí. Mi hermoso amigo. La vida te decepciona para que dejes de vivir con ilusiones y veas la realidad. La vida destruye todo lo superfluo, hasta que quede solamente lo importante. La vida no te deja en paz, para que dejes de culparte y aceptes todo como es. La vida va a retirar lo que tienes, hasta que dejes de quejarte y empieces a agradecer. La vida envía personas conflictivas para curarte, para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a reflejar lo que eres por dentro. La vida te permite caer de nuevo, hasta que decidas aprender la lección. La vida te quita del camino y te presenta encrucijadas, hasta que dejes de querer controlar todo, y fluyas como un río. La vida pone a tus enemigos en la carretera, hasta que dejes de reaccionar. La vida te asusta, y te asustará cuantas veces sea necesario, hasta que pierdas el miedo, y recuperes tu fe. La vida te distancia de las personas que amas, hasta que entiendas que no somos ese cuerpo, sino el alma que contiene. La vida se ríe de ti muchas y muchas veces, hasta que dejes de tomar todo tan en serio, y puedas reírte de ti mismo. La vida te rompe en tantas partes cuantas sean necesarias, para que la luz penetre en ti. La vida te enfrenta a los rebeldes, hasta que dejes de tratar de controlar. La vida repite el mismo mensaje, si es necesario, con gritos y tapas, hasta que finalmente lo escuches. La vida envía rayos y tormentas, para despertar. La vida te humilla, y, a veces, te derrota de nuevo, hasta que decidas dejar que tu ego muera. La vida te niega bienes y grandeza, hasta que dejes de querer bienes y grandeza, y comiences a servir. La vida corta tus alas y poda tus raíces, hasta que no necesites alas ni raíces, solo desaparezcas en las formas, y tu ser vuele. La vida te niega milagros, hasta que entiendas que todo es un milagro. La vida acorta tu tiempo, para que te apures en aprender a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te hagas nada, nadie, para que entonces te conviertas en todo. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima y te atormenta hasta que sueltes tus caprichos y berrinches y aprecies la respiración. La vida te esconde tesoros, hasta que aprendas a salir a la vida y buscarlos. La vida te niega a Dios, hasta que lo veas en todos y en todo. La vida te despierta, te poda, te rompe, te decepciona. Pero créeme, eso es para que tu mejor yo se manifieste. Hasta que solo el amor permanezca en ti. Nadie te enseña a vivir, no hay un manual secreto. Los años te van enseñando, y tú solo vas aprendiendo. Te acostumbras a ver pasar los trenes, y te acostumbras a subirte a ellos. Te acostumbras a ganar y a perder, y te acostumbras a empezar de nuevo. Aprendes que no se puede apagar
lo que te abraza por dentro. Que por muy lejos que escapes, no escaparás de un recuerdo. Que los amigos de verdad son cada vez menos. Que algunos se los lleva la vida, y otros se van con el tiempo. Te das cuenta que hay amores que duran 2 días, y otros que son eternos. Que hay mentiras que te matan, que hay promesas que se van con el viento. Que no todo es lo que parece, que nada es como lo vemos. Que no se te olvide ver el cielo, respirar profundo, rememorar los proyectos que pasean por tu mente y encienden tu alma. Que no se te olvide tener un rato a solas, para volver a tu interior y recordar cada uno de tus sueños. Que no se te olvide preguntarte si eres feliz con la vida que llevas. Que no se te olvide sobre todo, tener el coraje para responder con sinceridad, sabiendo que siempre se puede cambiar el rumbo, recalculando tus objetivos y propósitos. Que no se te olvide permitirte llorar, callar, gritar, reír, sin prejuicios, sin vergüenza. Que no se te olvide estar en el momento presente, salir corriendo de la rutina y ver las estrellas, aunque sea unos instantes. Que no se te olvide llevar tus manos al corazón, aunque sea una vez en el día, y quedarte allí, sintiendo tu respiración, recordando tu propósito de vida. Porque tu presencia es eterna y te invita a no olvidarte. Yo, mi hermoso amigo, soy libre. Porque no estoy encadenado a nadie. Porque yo decido cuándo, a dónde y con quién salir. Porque soy capaz de decidir por mí mismo lo que deseo vestir, comer, a dónde viajar, qué lugar visitar, cómo hablar, y diferenciar entre lo que está bien y está mal. Soy libre de equivocarme, de tropezarme, e incluso, caerme. Y sé decidir cuándo enmendar mis errores, sé afrontar consecuencias y volverme a parar, cuantas veces sea necesario. Puedo decidir el rumbo de mi vida, sin preocuparme lo que pensará el otro. No pertenezco al pasado, y no me interesa el futuro, vivo el ahora con plenitud y con la libertad de que todo lo que hago, es por decisión propia. Nadie interfiere en mi pensar, mi sentir, y mi vivir. No importa la edad que tuve, que tengo y que tendré. Porque con todo, y las heridas del ayer, me regeneré, y hoy, estoy más completo que nunca. Porque no vivo pensando en los estereotipos ni las reglas que marca la sociedad. Simplemente soy yo, disfrutando la vida. Divirtiéndome a ratos como niño. Equivocándome como adolescente, y amando como adulto. Porque continúo haciendo locuras, travesuras. Porque a veces, mis berrinches, hacen dudar sobre mi edad, y mi madurez, hace temblar a más de uno. Porque en ocasiones, soy todo y nada. Porque a manos llenas, mi ser, he de dar. Porque mis ganas de reír, de amar y de vivir, son inmensas. Porque mis alas, extiendo tan alto, que en ocasiones, es imposible poderme alcanzar. En esta etapa de mi vida, me siento completo. No hay nada ni nadie, que me haga siquiera dudar un poco, en darla la vuelta a mirar el camino que he recorrido. He llegado tan lejos como he querido, y acompañado de las personas que verdaderamente son importantes para mí. Nadie falta, y nadie sobra. Es mi vida, y la vivo. Con tu permiso, te daré una receta emocional para sanar. Habla de tus éxitos, no de tus fracasos. Habla de lo que tienes, no de lo que te hace falta. Habla de lo que amas, no de lo que rechazas. Habla de lo que aspiras, no de lo que envidias. Habla de tus logros, no de tus frustraciones. Habla de cómo tú amas, no de cómo te aman a ti. Habla de tu vida, no de la vida de los demás.
Habla de lo que esperas de ti, no de lo que esperas de los demás. Habla de tu salud, no de tus dolencias. Habla con la divinidad que está en ti, y no del Dios que debería estar en los demás. Deseo que se haga infinito todo lo que te hace feliz. Ama. Perdona. Y olvida. Sé agradecido. Un día, le pedí a Dios instrucciones para vivir en esta tierra. Dios acercó su voz a mi oído, y me dijo: sé como el sol. Levántate temprano, y no te acuestes tarde. Sé como la luna. Brilla en la oscuridad, pero sométete a la luz mayor. Sé como los pájaros. Come, canta, bebe y vuela. Sé como las flores. Enamoradas del sol, pero fieles a sus raíces. Sé como el buen perro. Obediente, pero nada más a su señor. Sé como la fruta. Bella por fuera, saludable por dentro. Sé como el día, que llega y se retira sin alardes. Sé como el oasis. Da tu agua al sediento. Sé como la luciérnaga. Aunque pequeña, emite su propia luz. Sé como el agua, buena y transparente. Sé como el río, siempre hacia adelante. Y por sobre todas las cosas, sé como el cielo, la morada de Dios. ¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo para sanar? Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo. Que nadie establece normas, salvo la vida. Que la vida, sin ciertas normas, pierde forma. Que la forma, no se pierde con abrirnos. Que abrirnos, no es amar indiscriminadamente. Que no está prohibido amar. Que también se puede odiar. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas, salvo la vida? Que el odio y el amor son afectos. Que la agresión, porque sí, hiere mucho. Que las heridas se cierran. Que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto. Que los afectos nos definen. Que definirse no es remar contra la corriente. Que no cuanto más fuerte se hace el trazón, más se dibuja. Que buscar un equilibrio no implica ser tibio. Que negar palabras implica abrir distancias. Que encontrarse es muy hermoso. Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida. Que la vida parte del sexo. Que el porqué de los niños tiene un porqué. Que querer saber de alguien no solo es curiosidad. Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana. Que nunca está de más agradecer. Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo. Que nadie quiere estar solo. Que para no estar solo, hay que dar. Que para dar, debimos recibir antes. Que para que nos den, también hay que saber cómo pedir. Que saber pedir, no es regalarse. Que regalarse, es en definitiva, no quererse. Que para que nos quieran, debemos mostrar quiénes somos. Que para que alguien sea, hay que ayudarlo. Que ayudar, es poder alentar y apoyar. Que adular, no es ayudar. Que adular, es tan pernicioso, como dar vuelta la cara. Que las cosas cara a cara, son honestas. Que nadie es honesto, porque no roba. Que el que roba, no es ladrón por placer. Que cuando no hay placer en hacer las cosas, no se está viviendo. Que para sentir la vida, no hay que olvidarse que existe la muerte. Que se puede estar muerto en vida. Que se siente con el cuerpo y la mente. Que con los oídos, se escucha. Que cuesta ser sensible, y no herirse. Que herirse, no es desangrarse. Que para no ser heridos, levantamos muros.
que quien siembra muros, no recoge nada. Que casi todos somos albañiles de muros. Que sería mucho mejor construir puentes. Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve. Que volver no implica retroceder. Que retroceder puede ser también avanzar. Que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas, salvo la vida? Recuerda. Cuando algo es para ti, traerá claridad y alineación a tu vida, no caos y confusión. Cuando algo es para ti, no huirá ni se esconderá, ni evitará ser tuyo. No tienes que perseguir nada ni a nadie. Cuando algo es para ti, no sentirás la necesidad de rogar, convencer o forzar. Las cosas se sentirán fáciles y seguras. Cuando algo es para ti, no te hará cuestionar o dudar de tu valor. En cambio, te recordará lo maravilloso que eres. Cuando algo es para ti, lo sabes. Deja de ignorar las señales, libera lo que necesita ser liberado, para que puedas recibir lo que de verdad necesita ser recibido. Escucha tu voz interior. No importa dónde estés, ni lo que te digan que debes hacer. Siempre que tengas una duda, descansa un momento y escucha lo que te dice tu voz interior. No te apresures en tu camino, ni sigas los pasos de otros. Siéntate y descansa un momento, y escucha tu voz interior. Esta es la voz que te busca y guía. El mejor consejo que puedes escuchar. Trae pureza a tus sentimientos, y te da la libertad de ser realmente la persona que quieres ser. Recuerda. Todas las respuestas que buscas, las tienes encerradas en tu limpia y pura voz interior. Recuerda. Todas las respuestas que buscas, las tienes encerradas en tu limpia y pura voz interior. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo, mira para atrás, para ver su recorrido, para ver las cumbres y las montañas, para ver el largo y sinuoso camino que abrió entre selvas y poblados. Y, ve frente a sí, un océano tan extenso, que entrar en él, solo puede ser desaparecer para siempre. Pero, no hay otra manera. El río, no puede volver, nadie puede volver. Volver atrás, es imposible en la existencia. El río, precisa arriesgarse y entrar en el océano. Al entrar, el miedo desaparecerá, porque en ese momento, sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino, de volverse océano. Hoy, es momento de dejar lo malo atrás. Momento de desintoxicar el corazón. De sanar tu alma. De buscar solo lo que te traiga calma. Es momento de amarnos más. De ser felices a pesar de nuestras cicatrices. Es momento de bailar con la vida. De emprender diferentes rumbos. De mover barreras. De descubrir otros mundos. De saltar todos los muros. Es momento de abrir los ojos. De exhalar el pasado. De respirar el presente. Y de inhalar el futuro. Hoy, es momento de expulsar los ayeres, para poder comenzar un mejor mañana. Siempre ten presente que la piel se arruga. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años. Pero lo importante, no cambia. Tu fuerza y tu convicción, no tienen edad. Tu espíritu, es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. Detrás de cada logro, hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que, en vez de lástima,
te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo, encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande, y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño, y quedarás atrás. Piensa que puedes, y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien, para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo, antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida, no siempre la gana el hombre más fuerte, o el más ligero. Porque tarde o temprano, el hombre que gana, es aquel que cree poder hacerlo. En algún momento de nuestras vidas, perdemos la guerra contra el tiempo. Nuestra juventud, se nos escapa del cuerpo, y la gravedad fuerte y descarada, se toma todo aquello que cuidadosamente nos hemos esforzado por mantener en su lugar. Ya no hay cremas ni pomadas que borren las marcas de tantas risas, penas, trasnochas y enojos de nuestro semblante. Tomamos vitaminas, colágeno, limón, jengibre, vinagre de manzana, miel y omega 3, y cuanta fórmula hechicera se nos atraviese. Comemos menos, para llenarnos de hambre. Sudamos cuando hace frío, y el sueño nos desvela. Un día, nos damos cuenta, que no hay tacón cómodo, que no vemos sin gafas, y que las raíces de nuestras canas, crecen sin piedad. Que nuestra cintura, se va emparejando, y nuestras rodillas, se van redondeando. Un día, nos cansamos de imitar en el espejo, a aquel joven que fuimos. Nos miramos de frente, sin luz cálida ni sombras, y, por fin, aceptamos que hemos vivido más vida de la que nos queda. Y, qué bello que ha sido haberlo vivido y sentido. Haber dado tanto amor, como haberlo recibido. Adquirir la experiencia y aprender de paciencia. ¿Qué importa si ganó la gravedad, que perdimos la guerra contra las arrugas? ¿Qué importa, si la belleza ya sale del alma? Sí, esa belleza es infinita y llenita de amor y perdón. ¿Qué importa que vamos para viejos, que los hay más jóvenes y más bellos? ¿Qué importa, si tenemos la vida, y cada experiencia, nos pinta de sabiduría? Que aún nos queda mucho amor por vivir, y llega sin exigir ni pedir. Qué maravillosa es esta etapa de ser como somos, de amarnos tal cual. Qué lindo es seguir adelante con todo lo vivido y aprendido. Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves, para no despertar nuestros dolores. No despertar nuestros fantasmas. No resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz, para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño. Nos miran con respeto, y nos aceptan enteros, con todos nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosidad. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como colibrí en una flor, que dan alas a nuestros sueños, y, que teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a hacer nido. La mayoría de las veces, llamamos a estas personas, amigos. Amigo mío. Si tuviera que darte un consejo, te diría que nunca dejes de ser tú,
que te valores y que te quieras mucho, porque cuando uno se quiere, se es más feliz. Si tuviera que darte un consejo, te diría que trates con dulzura a los niños, y, con respeto a los ancianos. Que no te calles. Que el amor te cautive. Y que la maldad nunca te deje indiferente. Si tuviera que darte un consejo, te diría que seas valiente y que persigas tus sueños, sin importar lo que digan los demás. Que te alejes de la gente envidiosa, de los que no te valoran, y te acerques a la gente que es feliz, a los que de verdad te quieren, porque la felicidad es contagiosa. Si tuviera que darte un consejo, te diría que nunca pierdas el tiempo, porque la vida es un rato, y un rato es muy poco. Acércate a los que cantan canciones, a los que cuentan historias, a los que siempre sonríen, a los que son diferentes, a los que aman la vida. Acércate a los que nada prometen, a los que todo lo cumplen, a los que siempre te llaman, a los que te valoran, a los que te tienen en cuenta, a los que no tienen envidia. Acércate a los que de verdad te quieren, a los que te miran bonito, a los que tienen respuestas, a los que no hacen preguntas, a los que cuando aparecen, te alegran el día. Si un día el camino, que venía liviano, se te vuelve oscuro, y encima empinado, busca a tus amigos. Tómales sus manos. Apóyate en ellos, para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo. Y si lo lograras, será a un costo alto. Con los que te queremos, se hará más liviano. Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado. Cuando la tristeza, a tu alma haya entrado. Busca a tus amigos, busca a tus hermanos. Cuenta con nosotros, que para eso estamos. Se conoce el dulce, probando lo amargo. Tras subir la cuesta, se disfruta el llano. Así es nuestra vida, te lo juro hermano. En los tiempos duros, encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos. Ya para empujarte, ya para un abrazo. Al fin de la cuesta, disfruta del llano. El abrazo debería ser recetado por los médicos. Hay un poder curativo en el abrazo, que aún desconocemos. El abrazo cura el odio. El abrazo cura los resentimientos. Cura el cansancio. Y cura la tristeza. Cuando abrazamos, soltamos amarras. Perdemos por instantes las cosas que nos han hecho perder la calma, la paz en el alma. Cuando abrazamos, dejamos de estar a la defensiva, y permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. Los brazos se abren, y los corazones se acurrucan de una forma única. No hay nada como un abrazo. Un abrazo de te amo. Un abrazo de qué bueno que estás aquí. Un abrazo de ayúdame. Un abrazo de hasta pronto. Un abrazo de cuánto te extrañé. Abrazos. Cuando abrazamos, somos más de dos, somos familia, somos accesibles, somos sueños posibles. El abrazo debería ser recetado por los médicos, pues rejuvenece el alma y el cuerpo. Mi muy querido amigo, te dejo aquí, mi abrazo. Dicen que en la vida, quien pierde el techo, gana las estrellas, y es así. A veces, pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste. No todo depende del tiempo, sino de la actitud con que se mira la vida. El tiempo es como un río, nunca podrás tocar sus aguas dos veces, porque el agua que ya pasó, ya nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto,
segundo y hora de tu vida, y recuerda. Nunca te fijes en la apariencia de las personas, porque ésta cambia con el tiempo. No busques a la persona perfecta, porque no existe. En cambio, ama las imperfecciones de las personas, porque eso es lo que las hace realmente únicas. Busca por encima de todo a alguien que sepa tu verdadero valor, que te quiera y acepte con todo, y tus días grises. La vida, mi bello amigo, no es color de rosa, hay muchas escalas de grises que pintan el paisaje de tus días. Ten 4 amores, y haz los tuyos. Dios, la vida, la familia y los amigos. Dios, porque es el dueño de la vida, y a Él le debes tu vida y el estar aquí. La vida, porque es corta y es la responsable de tus triunfos, logros y alegrías. La familia, porque es única, y son los seres que más nos aman sobre la tierra. Y, finalmente, los amigos, porque son escasos, son ángeles que Dios y la vida colocan en nuestro camino, para acompañarnos en este viaje. Siempre recuerda dar un abrazo, una sonrisa, un buenos días, un te quiero, un te extraño, o un me haces falta. Son detalles que no cuestan nada, pero llenan el alma. Todo lo que estás viviendo, te está enseñando algo. Puede que no sea el capítulo más bonito, pero es solo un capítulo. Te esperan tiempos y momentos mejores. Recuerda que todo lo que estás sintiendo, es válido. Es parte de tu proceso, así que, no te juzgues, sé amable contigo, valora cada uno de los pasos que das, sé paciente contigo, permítete llorar si lo necesitas. Ve un paso a la vez, un día a la vez, volverás a estar bien, volverás a sonreír, volverás a brillar, pero, primero, permítete sanar. Caminar es el mejor ejercicio para sanar. Camina lejos de discusiones que no te llevan a ningún otro lado, más que al enojo. Camina lejos de gente que deliberadamente te minimiza. Camina lejos de cualquier pensamiento que reduce tu valor. Camina lejos de los fracasos y temores que paralizan tus sueños. Camina lejos de la gente que no se interesan en ti y son oportunistas. Mientras más camines lejos de las cosas que envenenan tu alma, tu vida sería más feliz. Así que, camina. Hola, me llamo Recuerdo. Todo el tiempo te estaré inquietando. Me sumergiré en tu cerebro, y tocaré tu corazón. Te haré llorar, reír, enojar. Y muchas veces, arrepentirte. Me visto de tus más grandes errores, y de los momentos más felices de tu vida. Me alimento de todas esas noches donde tu llanto se vuelve insaciable, y, es ahí donde vuelve a apoderarse de ti, mi peor enemigo, si hubiera. Habito en tu presente, pero nací en tu pasado. No me malinterpretes, que no estoy en ti para perjudicarte, sino, para que puedas aprender, para que superes a alguien o algo, para robarte sonrisas cuando estés triste. No podrás deshacerte de mí, aunque lo intentes. Soy algo en ti, y vivo justo ahí, en lo que eres. Me meto por tu mente y a veces salgo por tus ojos, con mi mejor amiga. A ella, la llaman, lágrima. Cuanto más te ames, menos amor necesitarás. Por lo tanto, al no necesitarlo, no construirás ni sostendrás relaciones conflictivas. Solo vendrán a tu vida personas de luz y sabiduría, y si no fuera así, se marcharán rápidamente. Al no necesitar amor, te expresarás siempre como deseas, y seguirás a tu corazón todo el tiempo, ya que no tendrás miedo al rechazo, ni al juicio, ni a la soledad, ni a la carencia o al abandono. Sentirás que el mundo está dentro de ti, y no tú dentro de él. Todo lo disfrutarás en su justa medida. Saldrás al cine, a cenar,
harás deporte y otras actividades, pero nada, absolutamente nada, te dará un placer mayor, que cuando cierras los ojos y sientes ese amor en tu corazón. Ese amor que te ganaste tras años de sanar y aceptar tus heridas. Tras años de permanecer en silencio. Tras años de hacer lo que viniste a hacer a este mundo sin distraerte. Evolucionar. De eso se trata el camino. De no distraerse. Si te distraes, procura siempre que sea a plena conciencia. Elige la distracción, pero nunca permitas distraerte inconscientemente y engañarte con que la felicidad está afuera. Disfruta de todo, pero no necesites nada. Tienes que lograr vivir de tal manera que puedas prescindir de las personas y de los objetos. Esa será la prueba de que has recuperado el contacto con tu alma. No te preocupes tanto, la vida es una montaña rusa. Así que, cuando estés arriba, despliega tus alas, y, cuando estés abajo, que respire tu alma. No te preocupes tanto, que la vida es cambio. No te preocupes tanto. Que la vida, de pronto, te pone del revés, y lo ves todo desde otra perspectiva. No te compares con nadie, te romperás en 1000 pedazos. Tú eres tú, con tu sentir, con tus zapatos desgastados, con tus pasos gastados y tu camino andado. Solo tú conoces tus piedras y tus muros. Si te comparas, te paras. No lo hagas, corazón. No te preocupes tanto. Y no des explicaciones de más a quien no sabe entender lo que dices. No te preocupes tanto si no llegas a todo. Si un día te duermes. Si un día no puedes. Si un día no haces el salto mortal. Si no caes de pie y no hay aplausos. No te preocupes. Las alarmas seguirán sonando, y este mundo loco e insensato seguirá girando como la noria que es. No sé quién inventó las reglas, seguro que alguien que no las sigue. No te preocupes tanto. Calma. Que todo llega cuando tiene que llegar. Que todo acaba pasando como un vendaval. Que los ruidos que hoy ensordecen se convertirán en un vals que podrás bailar. Te lo prometo. No te preocupes tanto. Si fracasas, es porque lo intentas, e intentarlo, es de valientes. Toma aire y no te preocupes tanto. Que la vida son 2 días, y no vale la pena pasar uno llorando. Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida, y también será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean, pero es un impulso que roba tu tiempo, energía, salud mental y física. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo estará listo para seguirte a ese lugar. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres, significa que debes dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado por las personas a las que les regalas tu tiempo, no te haces un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todo el mundo, y no todos son para ti. Cuanto más tiempo pasas tratando de hacerte amar por alguien que no es capaz, más tiempo pierdes privándote de la posibilidad de esa conexión con alguien más. Hay miles de millones de personas en este planeta, y muchas de ellas se van a encontrar contigo, a tu nivel de interés y compromiso. Cuanto más sigues involucrado con personas que te utilizan como cojín, una opción de segundo plano, o un terapeuta para su sanación emocional,
más tiempo te alejas de la comunidad que deseas. Tal vez, si dejas de aparecer, no te busquen. Tal vez, si dejas de intentarlo, la relación termine. Tal vez, si dejas de enviar mensajes, tu teléfono permanecerá oscuro durante semanas. Eso no significa que arruinaste la relación, significa que lo único que la sostenía era la energía que solo tú dabas para mantenerla. Eso no es amor, es apego. Es querer dar una oportunidad a quien no lo merece. Tú mereces mucho. Existe gente que no debe estar en tu vida y te darás cuenta. Lo más valioso que tienes en tu vida es tu tiempo y energía, y ambos son limitados. A lo que le des tu tiempo y energía, definirá tu existencia. Empezarás a darte cuenta que lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por todos los que te rodean, es proteger tu energía, más que cualquier otra cosa. Haz de tu vida un refugio seguro, en el que solo se permiten personas compatibles contigo. No eres responsable de salvar a nadie. No eres responsable de convencerles de mejorar. No es tu trabajo existir para la gente y darles tu vida. Porque si te sientes mal, si te sientes obligado, serás la raíz de todos tus problemas por tu insistencia. Es tu única obligación el darte cuenta que eres el amo de tu destino, y aceptar el amor que crees merecer. Decide que te mereces una amistad real, un compromiso verdadero, y un amor completo con personas saludables y prósperas. Luego, espera y mira lo mucho que empieza a cambiar todo. Y cambiará, eso es seguro, con gente positiva y de buena energía. No pierdas el tiempo con gente que no vale la pena. El cambio te dará el amor, la estima, la felicidad y la protección que te mereces. Yo decidí perdonar, aún sin escuchar la palabra perdón. Entendí que hay personas que van por la vida haciendo daño, y no les importa si causan dolor. Simplemente tomaron como hábito herir a todos a su alrededor. Hoy, sentí la necesidad de perdonar, de hacer un alto en mi camino, y examinar mi interior. Comprendí que nada es más importante que mi paz. Comprendo que tengo el poder absoluto de decidir si dejarme afectar. Hoy, tomo mis experiencias negativas y las transformo en aprendizajes. Hoy, valoro mis lágrimas y dolor. Hoy, agradezco a mis heridas lo que soy. Hoy, entiendo que nada pasa por casualidad. Pero sí, está en mis manos, tomar la valentía y decisión de continuar. Hoy, me miro al espejo, y me enamoro de lo que veo. Una persona guerrera de la vida. Una persona apasionada del amor. Una persona que al igual que la oruga, decidió dejar su capullo, y salió a volar con pasión. Hoy, vivo mi vida siendo yo el protagonista. Elijo la opción de amar y admirar mi versión. Elijo dejar de ser una víctima de las circunstancias. Asumo con honor el papel que me dio la vida, de perdonar todo lo que un día me causó dolor. Hoy, decido vivir, reír y hacer todo aquello que me hace feliz. Por favor, no te sientas ofendido. Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. Si alguien se burla de ti, observa los traumas que encierra. Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria. Si alguien te envidia, observa su frustración interna. No te sientas ofendido por los defectos ajenos. Trabaja por corregir tus defectos, corrige en ti lo más que puedas, sé amable y bondadoso con quien más lo necesita. No te preocupes tanto por alimentar tu ego, y empieza a alimentar tu alma. El amor es la clave y lo cura todo.
Vas a sanar, amigo mío, te lo garantizo. Porque te ríes con el alma. Porque eres de corazón noble. Porque la vida tiene algo mejor esperando por ti. Porque lo mereces. Y, porque a pesar de todo, brillas hasta con el alma rota. Soy Jorge. Millones de gracias, mi bello amigo, por acompañarme de nuevo en este hermoso viaje, llamado vida. Gracias.